Bien, buenas tardes. Vamos a solucionar el siguiente triángulo. Entonces digamos que nos dan los tres lados y no nos dan pues ningún ángulo. Entonces lo principal pues es hallar el ángulo. Entonces para hallar el ángulo vamos a utilizar la ley del coseno. Bien, ¿qué nos dice la ley del coseno? Que en un anterior video ya la había, digamos, grabado. Vamos a pongámosle a este ángulo a este ángulo B, a este ángulo C. Lado opuesto al ángulo A, lado opuesto al ángulo B, lado opuesto al ángulo C. Entonces la ley del coseno dice que el cuadrado del lado A es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forma B y C, que es el ángulo A. ¿Listo? Entonces esta es la ley del coseno y la cual vamos a utilizar, pero para hallar el ángulo. Entonces procedemos a reemplazar A. Entonces me queda A a la 2, quedaría 10 metros, todo elevado a la 2, igual a B a la 2, o sea 4 metros, todo elevado a la 2, más C a la 2, que sería 7 metros elevado a la 2, menos el doble producto de 4 metros, bueno 7 metros, por el coseno del ángulo que forma, que no es más que el coseno de A, que es al final lo que voy a despejar. O sea, lo que voy a despejar al final pues va a ser este coseno de A. Entonces procedamos a hacer la operación que haría 100 metros cuadrados igual a 16 metros cuadrados, 7 al cuadrado 49 metros cuadrados, 2 por 4, 8, 8 por 7, 56 metros cuadrados coseno de A. Hagamos, digamos, esta suma, 16 más 49, 6 más 9 me da 15, llevo una, me daría 65, entonces me va a quedar 100 metros cuadrados igual a 65 metros cuadrados menos 56 metros cuadrados coseno de A. Entonces me va a quedar, digamos, 100 metros cuadrados. Esto está sumando, pasa al otro lado a restar 65 y me va a quedar igual a menos 56 cuadrados coseno de A. De tal manera que al hacer la resta, 100 menos 65 claramente da 35 metros cuadrados. Y este 56 que estaba multiplicando pasa al otro lado, hace la operación inversa, que es dividir. Entonces coseno de A. De esta manera cancelamos metros con metros cuadrados con metros cuadrados, me quedará A igual, este coseno pasa al otro lado, hace la operación inversa, entonces quedará A coseno a la menos 1. ¿De quién? De 35 sobre 56. Negativo, ¿no? Entonces me da negativo. Coseno a la menos 1 de menos 35 sobre 56, porque más dividido en menos, con este menos me dará menos. Entonces, digamos que la calculadora nos hace ese procedimiento, aplicamos shift, coseno, ya me queda coseno a menos 1, abro paréntesis, de 35 dividido en menos 56. Entonces digamos que me da 128, vamos a poner aquí A aproximado, vamos a concluir, entonces A será 128, no, aproximadamente 128,682, entonces 128,7 para dejarlo con una sola cifra decimal. Entonces este ángulo tiene un valor de 128,7 grados. La intención es solucionar el triángulo, ya digamos que hallé un ángulo por intermedio de la ley del coseno. Ahora pues vamos a utilizar la ley de los senos y hallemos por ejemplo el ángulo B. Entonces vamos a plantearla desde la parte superior, ¿no? Entonces me va a quedar, digamos, seno de B sobre B igual a lo que yo conozco ya, que es A y seno de A. Entonces me toca obligatoriamente seno de A sobre A. No tiene sentido utilizar C y seno de C sobre C porque no conozco el ángulo C. Entonces me quedaría seno de B igual a seno de A. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar y sobre A. Ahora sí procedemos a reemplazar. Entonces me va a quedar seno de A, que fue lo que yo hallé, 128,7 grados, por B, que es 4 metros, y sobre A, que sería 10 metros.
digamos que me quedaría seno de B igual también, digamos que la calculadora nos hace todo este procedimiento, seno de 128.7 por 4 y dividido en 10 nos da 0,31217. Bueno, yo creo que es suficiente. Si no utilizo la memoria de la calculadora, entonces le aplico el seno a la menos 1 de toda esta cantidad. Digamos que ya con esas cifras, con estas 2, 4, 6 cifras decimales, ya digamos que el resultado va a ser bastante aceptado. Entonces, shift seno a la menos 1 de 0.312172. Bueno, yo creo que nos da, digamos, B aproximadamente 18,19, digámoslo en 18,2, 18,2 grados. Entonces procedemos acá, el ángulo B, digamos que nos da el ángulo B 18,2 grados. 18,2 grados. Y el ángulo C, pues ya obligatoriamente se halla con la sumatoria de los ángulos interiores, que es 180 grados. Entonces el ángulo C ya suman estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B, y ese resultado se lo restan a 180 y con seguridad les dan ángulo C.